Buenos días, amados hermanos. Es un día maravilloso, precioso para adorar al Señor. Hoy es domingo, día del Señor. Y vengo de ejercitar mi salud, fortalecer mis huesos. Aparte de la palabra y del buen alimento nutricional, nuestro cuerpo también necesita de ejercicio para mantenernos saludables, para poder llevar el Evangelio. Lo interesante que es que en el camino siempre me encuentro con gente con necesidad de palabra, y es donde el Señor da palabra de ciencia. Tengo una palabra para edificación, para su pueblo. Buenos días, por acá tu hermano en Cristo, César Ladines, y quería leer un pasaje de la Biblia para recordarles lo que dijo el Señor Jesucristo, que en los posteriores días vendrán falsos enviados, falsos profetas, falsos cristos, y engañarán a muchos, inclusive aún a los escogidos. También dice la palabra de Dios que mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces esos escogidos fueron engañados porque les faltó conocimiento, pero ya tenían un llamado en el Señor. Pero algo pasó, que fueron engañados, fueron seducidos por la palabra de hombre. Pero la palabra de Dios nos da una salida. Dice que por sus frutos los conoceréis, por sus frutos. Y quiero leer aquí un versículo que habla acerca de los frutos. Nos vamos al libro de Gálatas, Pablo hablándole a galatienses. Gálatas 5, versículo 18 en adelante. Dice así: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otra versión, mansedumbre lo toma como dominio propio, ¿no? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos lindos, y esta es una manera de reconocer cuando tú estás en un lugar correcto, cuando la persona que te está ministrando la palabra está correcta, y es por los frutos. Y van a venir muchas personas que te dicen: ¿y dónde están tus frutos? Refiriéndose al fruto del evangelismo, porque lo que ellos quieren es hacer crecer la iglesia, nada más. Cuando Dios quiere es que nosotros crezcamos no solamente en número en la congregación, sino también maduremos espiritualmente, ¿no? Y como habíamos leído anteriormente en el libro de los Hechos, estar unánimes, entre hermanos, entrelazados, ayudándonos, guiándonos, corrigiéndonos, preocupándonos por la necesidad del otro. Imagínate que tú te preocupes por cada uno de tus hermanos y tus hermanos hagan lo mismo. Entonces tú vas a tener 20, 30, 40, 50 personas, no sé cuántos miembros hay en tu congregación, preocupándose por ti, por tu necesidad, por tu palabra. Y cuando hay ese amor, el Señor da palabra de ciencia, palabra de sabiduría. La palabra misma que leemos te da luz para que tú puedas guiar a los hijos de Dios. Pero ¿qué pasa hoy en día, hermanos? Todas estas cosas están ocurriendo en la iglesia. Lamentablemente hay que decirlo, porque dice que el amor de muchos se enfriará, el amor por las almas. Hay tanta maldad. Y la iglesia está siendo contaminada por falsos ministros, falsos profetas, falsos enviados de Dios. Muchos de ellos se autoproclaman apóstoles, ¿no? Cuando Efesios 2:20 dice que edifiquemos sobre la base que pusieron los apóstoles. No dice que lo que van a poner, porque hasta donde yo sé, la Biblia ha sido sellada, ya no hay nada más que agregarle. Por eso se agregó de que aquel que agregue o quite esta palabra perderá su porción de vida. No podemos agregar más. Y un apóstol agrega. Entonces,
Hay que agregarle más a la palabra. Hay nuevas revelaciones. Es muy peligroso eso, hablar así. Ya no hay revelación. Todo ha sido revelado en el Espíritu. Lo que tenemos que decirle al Señor es que nos dé luz de lo que ya está escrito. Y esto es muy importante, hermanos. Los frutos del Espíritu. Si tú eres un hijo de Dios y el Espíritu Santo te guía y tú estás con el Señor, el Espíritu Santo va a manifestar sus frutos en ti. Él va a manifestar sus frutos. Él no puede negar su palabra. Él no puede negar su palabra. Su palabra es fiel. Ahora, depende de nosotros el poder trabajar con su palabra en nuestras vidas para edificar a nuestros hermanos. ¿No? Los ministros, los profetas, los líderes, ellos tienen que manifestar el fruto del Espíritu Santo. Si ellos no lo están haciendo, ellos no han sido escogidos por Dios, esos los escogió el hombre. Hoy en día vemos iglesias donde entre hermanos se pelean. Somos humanos y está bien tener desacuerdos, pero llegar al extremo de enojarse, envidiarse, acabamos de leer que son los frutos de la carne: envidia, celos, pleitos, chismes. ¿Tú te imaginas ir a evangelizar a tu barrio, tocarle la puerta a un vecino y decirle: oye hermano, venga a mi congregación, queremos que escuche palabra, la venida del Señor está cerca? Y él te va a decir: oye, pero es que acaba de venir una hermana a hablarme muy mal de ti. Y yo le pregunto: ¿y te habló de Cristo? No, me habló mal de ti nomás. Parece gracioso, pero esa es la clase de liderazgo que tenemos hoy en día. Tocan las puertas de los vecinos para hablar mal de sus hermanos de la congregación, pero no hablan de Cristo. Y después dicen: ¿por qué me está pasando esto, Señor? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué hay tantos problemas en mi casa? No entienden, ¿no? Pero ellos tienen una cabeza, un guía. Hay que ver qué está pasando. Dice la palabra de Dios que de la abundancia de su corazón va a hablar tu boca. Entonces, ¿qué sale de tu corazón? Digo yo a los ministros, un jalón de oreja para los ministros: ¿qué sale de su corazón? ¿Qué le hablan ellos a sus ovejas, a su rebaño? No andes con este, no te juntes con aquel. No recibas basura en tu casa, porque vas a cosechar basura en tu vida. ¿Tú te imaginas que un hombre de Dios hable eso, o una mujer de Dios hable eso, refiriéndose a la gente que visita a un hermano, cuando Cristo murió también por ellos? Ese es fruto de la carne. Esa mujer o ese hombre de Dios tiene que arrepentirse. Y por eso el Señor viene juzgando su casa. Por lo que hablan sus ministros, que no están dando testimonio del Dios vivo. No están manifestando los frutos. Están manifestando la carne. Pero Dios es fiel, hermano. Dice que si tú te escudriñas a ti mismo, que si tú te juzgas a ti mismo, ni Él mismo te puede juzgar. Nadie te puede juzgar, porque juzgarte, ¿qué significa? Que el Espíritu te redarguya y reconocer tus pecados, reconocer tus errores. Podemos cometer errores. Es humano. Pero también tenemos que corregirlos, hermano. Y no escondiditas. Hazlo públicamente. Glorifica al Señor. Porque no solamente se glorifica al Señor con las señales y los milagros. Muchas veces se glorifica al hombre con eso. ¿No? Muchas veces glorificamos al hombre con eso. Y ahí viene la idolatría. Y a Dios no le agrada eso. Por eso Él viene juzgando su casa. Sigamos, hermanos, en ayuno, en oración, buscando del Señor, escudriñando su palabra y sobre todo manifestando los frutos del Espíritu Santo. De todos ellos, el amor cubre multitud de pecados. Que el Señor los siga bendiciendo. Nos vemos, Señor, hermanos.